Espacio ofrecido por Mausin, Sumicarol, abrasivos técnicos. Partido decisivo, el que disputa mañana por la tarde en el Baltasar Pujales de Bouzas El Coruxo a partir de las 6 de la tarde bajo la dirección del asturiano Valdés Díaz. Los de Bao llegan al encuentro ocupando la plaza de play-out y con 2 puntos de ventaja sobre la última posición de descenso. Por su parte, los de Bouzas buscan certificar su presencia en la próxima edición de la Copa del Rey. A 5 jornadas para la conclusión del campeonato, mantienen 4 puntos de ventaja sobre el equipo que marca el corte. Los jugadores entrenados por Rafa Sáez cerraron esta mañana su preparación en las instalaciones de Fragoselo. A pesar de no haber sacado nada positivo en los últimos 2 encuentros, los jugadores son conscientes de que el camino que siguen es bueno y únicamente les falta aprovechar alguna de las muchas ocasiones que generan. Rafa Sáez convocó a todos los jugadores en el Baltasar Pujales, ya que vuelve a contar con Alberto Campillo tras cumplir los 2 partidos de sanción con los que fue castigado. Mateo, Bouzas, un partido a vida o muerte. Sí, para nosotros es crucial, no el último, aún no estamos en el último partido, pero sí creo que es un partido crucial, que si ganamos pues es un gran paso hacia adelante en el camino hacia la salvación y bueno, lo afrontamos así. Un campo complicado, que requiere un planteamiento también especial, ¿no? Sí, un campo diferente, la verdad que es muy difícil, botan mucho el balón, un campo donde ellos también se hacen fuertes y bueno, lo llevan demostrando toda la temporada y sabemos que es muy difícil, pero bueno, veo entrenar a mis compañeros, confío en el equipo y creo que podemos y vamos a sacar los 3 puntos. Me imagino que a pesar de la derrota del pasado fin de semana con el Celta B, no quedó una mala sensación, porque en la segunda parte el equipo estuvo francamente bien, encerró al rival en su área y faltó únicamente el gol. Sí, creo que llevamos una racha de resultados los últimos 2 partidos perdidos, antes ganado, pero bueno, de juego no estamos en una mala dinámica. Creo que el otro día fue un partido especial por las características del juego, por las características de la lluvia y del campo, pero bueno, creo que no, el equipo no estuvo mal y viene en una buena dinámica y bueno, nos vemos con confianza para afrontar este último tramo de liga. En los entrenamientos de la semana se ve al equipo muy metido y muy confiado también, ¿no? Sí, el equipo confía, yo creo que algunos confiamos en nosotros, hay un buen grupo, hay un buen vestuario que siempre lo digo, que es esencial cuando se juegan las cosas, si hay un buen vestuario siempre das un poco más y bueno, creo que eso es un valor importante en el equipo. Oye, claves de mañana, ¿por dónde puede pasar el partido? Bueno, yo creo que por no encajar, creo que para nosotros no encajar y no verse por detrás en el marcador puede resultar crucial y bueno, yo creo que es una de las claves el que se adelante en el marcador en un partido como este, un campo de esas características, pues creo que tiene mucho ganado. Son 15 días importantes, Bouzas, después recibimos en Ovao a Cerceda, poco menos que fundamental sacar esos 6 puntos, ¿no? Sí, para nosotros, bueno, si sacamos esos 6 puntos es media salvación casi, no total, pero bueno, es un paso muy importante y bueno, lo afrontamos así, confiamos y bueno, si se diera pues creo que es media salvación. ¿Y personalmente cómo te encuentras? Bueno, muy bien, la verdad que me encuentro bien físicamente, me encuentro con muchas ganas, con mucha ilusión, sé que a lo mejor pues siempre puedes dar más, siempre al final pues te quedas con esa espina de no estar más arriba individualmente y colectivamente, de no aportar más, pero bueno, me encuentro bien físicamente y creo que voy a hacer un buen final de liga. Gracias Mateo, mucha suerte mañana. Gracias a vosotros. Rafa, llevamos toda la temporada hablando de finales, ¿qué decir del partido de mañana, no? Pues otra final, sí, indudablemente. Mucho más porque los resultados de los 2 últimos partidos nos han sido esquivos y la necesidad evidentemente se ha agrandado. De hecho, hemos retrocedido puestos en la clasificación y la verdad la necesidad de mañana es muy importante y bueno, yo en ese sentido la verdad es que el equipo ha trabajado bien desde todos los puntos de vista, pero en el aspecto de ser conocedores de la importancia del encuentro hemos trabajado muchísimo y yo creo que a estas alturas ya todos los jugadores, toda la plantilla, cuerpo técnico en definitiva, lo que es el vestuario en sí mismo, sabemos de la importancia del partido, de la trascendencia del resultado y mañana daremos el alma por sacar el partido adelante. Hablabas hace un instante de que los últimos resultados no están acompañando, sin embargo el juego no está siendo malo. No, seguro, hombre, por tener la referencia última, ¿no? El partido con Celta B, la verdad es que la segunda parte que hizo el equipo fue una segunda parte de mucha presión sobre la área rival, en un campo que no se podía, incluso yo creo que hicimos un buen juego, que acometimos bien la parte final, que hicimos remates a portería, que el portero rival tuvo que esforzarse para detener algún balón que iba ya con marchamo de gol. En definitiva, el equipo tiene buenas sensaciones en cuanto al juego, eso de alguna manera no se está reflejando en lo que es los marcadores, pero bueno, por lo menos ya digo, a nivel mental el equipo es sabedor de que la posibilidad de victoria está ahí, está a la vuelta a la esquina y que necesitamos simplemente ese impulso de
bueno, de ser prácticos de cara a la portería rival, de materializar las ocasiones. En definitiva, estamos bien, el equipo está enérgico y la verdad, sabemos que el domingo es un partido peculiar, porque el campo en Bouzas es un campo peculiar por la incidencia de las condiciones climatológicas, que vamos a esperar a ver en qué medida se pueden multiplicar o no en virtud del tiempo que haga. Lo sabemos que tenemos delante un rival que está haciendo una temporada espléndida, que está encaramado en los puestos altos de la tabla, que tiene mucha confianza, pero nosotros en este caso ya solo miramos para el Coruso, ¿no? Para lo que representa el partido para el club, para la importancia que tiene el resultado, y lo vamos a jugar pues eso desde nuestro punto de vista. Pujales, un campo, como bien decías, peculiar y que, pregunto, en cierto modo os obliga también a pensar en un planteamiento diferente. Pues no cabe duda. Yo no diría tanto un planteamiento, porque evidentemente lo que no podemos es transformar a los jugadores que tenemos, pero sí por lo menos a minimizar acciones que puedan entrañar riesgo, porque el rival se pueda aprovechar de ellas, tratar de minimizar la posibilidad de cometer errores en área propia y en los metros próximos a la misma. En definitiva, no facilitar, si cabe ya, el buen trabajo del Rápido, que está trabajando muy bien a nivel de presión, a nivel defensivo, y que es un equipo que tiene una facilidad para adaptarse a su campo increíble, y en ese sentido, pues ya digo, sin intentar cambiar las características de los jugadores, porque eso siempre será muy difícil, intentar adaptarse a una realidad que es el terreno de juego y la climatología que pueda haber en el Pujales. Una de las claves fundamental, no encajar. Indudablemente, tal como estamos, además de producción goleadora, todo lo que sea no encajar es sinónimo ya de puntuar, y la verdad, teniendo en cuenta que el Coruso es un equipo que siempre busca la portería adversaria, la posibilidad de que podamos hacer gol siempre está ahí, y eso sería pues un punto de inflexión fundamental para afrontar el partido, dejar la portería a cero, que lo hemos conseguido en bastantes ocasiones este año, la verdad, y no tiene por qué ser mañana una menos. ¿La convocatoria? Pues como es de recibo, y en esta situación va toda la plantilla, el equipo incluso lo demanda, ¿no?, de estar todos juntos, de participar todos en el preámbulo del encuentro, arrimar el hombro, los que juegan con los que no juegan y al revés, y entre todos hacer una piña que sea suficiente, junto con la gente que de Coruso pueda ir a apoyarnos, que será muy necesario que en la grada sintamos el aliento de nuestra gente, y a ver si entre todos estoy seguro de que vamos a conseguir sacar el partido adelante. Gracias y suerte. Vale, muy amable.